Muy bien, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos al tercer encuentro sincrónico de nuestra asignatura. En esta ocasión he preparado un tema que es bastante importante para nosotros y tiene que ver con el aprestamiento del aula o la configuración del aula virtual. Ustedes ya tienen unos conocimientos prácticos en cuanto al dominio de una plataforma como Moodle, en este caso es Moodle Cloud. ¿Qué hacemos en este periodo de aprestamiento, de alistamiento, de organización y estructuración de nuestro curso virtual? Pues todas las labores conducentes a la edición del curso para que cuando ingresen nuestros estudiantes tengan todo a la mano. Yo les voy a mostrar en esta videoconferencia cómo lo hacemos en Univirtual para que ustedes tengan una idea práctica de este proceso. Muy bien. Nosotros cuando hacemos un alistamiento virtual, pues debemos tener en cuenta varios aspectos. Les voy a mencionar aquí unos cuantos de ellos, ahorita en la práctica demuestro más. Uno, pues hay que tener en cuenta un cronograma de actividades, cuándo se inicia, cuándo se finaliza. Hay que configurar un libro de calificaciones, ¿cierto? Asignar unos porcentajes a las distintas actividades que se lleven a cabo a lo largo del semestre. Y eso tiene que quedar muy claro tanto para los estudiantes como para el docente. Hay que actualizar las fechas de las actividades, cuando se cierra, cuando se abre una actividad y estar muy atentos de esas dinámicas, porque pues, aquí el tiempo para nosotros pasa. Configurar las actividades metodológicas, cómo se van a llevar a cabo, cuáles son las instrucciones para nuestros estudiantes, cuáles son los recursos que se van a utilizar. Si se abre un foro de discusión, pues a nosotros como tutores nos toca iniciar el foro de discusión con lo que ya conocemos, que es una semilla de discusión. Hay que hacer las actualizaciones de las etiquetas las primeras semanas de clase. Entonces, a nosotros nos toca estructurar cada una de las etiquetas que habitualmente van en el tablero, donde le indicamos a los estudiantes algunos pormenores sobre el desarrollo de las actividades. En esa misma labor de aprestamiento, pues también organizamos todo lo que es el material de apoyo para las asignaturas que nosotros estamos orientando. Y pues planteamos actividades, como suele pasar ahora en la academia, actividades de tipo colaborativo, ¿cierto? Donde se necesita interactuar con el otro y pues llegar a metas comunes. Aquí hay unos cuantos aspectos. Les voy a mostrar cómo lo hacemos nosotros en Univirtual y qué otros aspectos pues, terminarían siendo interesantes. Bien, ¿estamos hasta aquí? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Maravilloso. Bueno, ahora veámoslo en Univirtual. Muy bien. En Univirtual tenemos esta guía de alistamiento. La guía de alistamiento inicia aquí. Es una manera bien interesante, bastante lúdica de mostrarnos a nosotros los distintos pasos que debemos tener en cuenta a la hora de estructurar y organizar el curso virtual. Esta barrita que aparece aquí en la parte inferior se va llenando en la medida pues, que nosotros vamos desarrollando ciertas actividades. Aquí nos dan a elegir a nosotros entre si es un maestro o una maestra, es decir, un avatar, ¿cierto? Bueno, ¿qué aspectos nos encontramos aquí? Pues para nosotros calificar en el portal de la universidad, tenemos que atender a unas particularidades, ¿cierto? En cuanto a la nota que se califica de 0 a 5 y de cómo se debe llevar a cabo ese proceso dentro de nuestra plataforma. Entonces, a nosotros nos cargan una serie de videos donde nos van explicando cómo debemos calificar en la universidad. Es muy importante tener en cuenta el asunto de la calificación porque se deben establecer unos parámetros comunes para que tanto maestro como estudiante pues sepa cómo valorar e interpretar
eh, una actividad cualquiera, ¿cierto? ¿Cómo fue que lo calificaron y cómo es que se va a calificar? Bien, a nosotros nos toca llevar y organizar de una manera muy juiciosa el libro de calificaciones, donde se reporta cada una de las notas obtenidas por los estudiantes y donde se hace unas retroalimentaciones. Entonces, se nos explica a través de video, por eso, como han visto, el video recurrente dentro de nuestro curso, se nos explica pues, cómo se debe configurar dentro de la plataforma, que también se basa en Moodle, este libro de calificaciones. Como todos sabemos, nosotros nos basamos en un cronograma de actividades y necesitamos saber cuándo abre una actividad, cuándo cierra, qué plazos tenemos, con cuántas horas se dispone para realizar dicho ejercicio, entre otras cosas. Ese cronograma de actividades ustedes lo tienen disponible dentro del curso y pues en esta etapa de aprestamiento, de listamiento del curso, se debe diligenciar. A los estudiantes desde el inicio le debe quedar muy claro cuándo empieza la actividad y cuándo cierra. Entonces, eso va a ser una brújula para nosotros para ir organizando nuestro trabajo. Es necesario que nosotros en esta etapa pues, verifiquemos que todas las actividades estén dentro de los formatos establecidos. Sí, en este caso, pues nosotros utilizamos este formato. Un título, unos objetivos de aprendizaje, un porcentaje, cómo es que se va a entregar el trabajo, cuánto tiempo se estima que se va a demorar un estudiante desarrollando ese trabajo, cuáles son las dinámicas de la actividad, es decir, cuáles son las instrucciones que el estudiante debe atender para llevar a feliz término la actividad. Cuándo se abre y cuándo se cierra dicha actividad. Este formático va a ser importante para ustedes porque ustedes también van a tener que darle a sus estudiantes en el ejercicio que nosotros vamos a desarrollar una serie de instrucciones para que ellos lleven a feliz término las actividades que ustedes les van a aportar. Bien, les sugiero en este momento silenciar los micrófonos, por favor, porque hay un sonidito allí un poco complejo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces este formato es muy importante, ustedes ya están familiarizados con él porque pues continuamente lo estamos viendo en el curso y en los otros que ustedes desarrollan. Es necesario que cuando nosotros planteemos un foro, pues ese foro se abre con una semilla de discusión. Una semilla de discusión es una pregunta, un punto de vista, un planteamiento que va a ser discutido, analizado pues, por todos los integrantes de la comunidad académica. Entonces, nosotros en los foros establecemos unas semillas de discusión. Ustedes ya pudieron recrearlo en una actividad anterior. También es necesario pues, estar continuamente actualizando el tablero. El tablero es como la parte visible del curso donde publicamos anuncios de todo tipo, bastante ilustrativos para que los estudiantes se orienten, sepan cuándo inicia y cuándo termina la actividad, o también sigan ciertas especificaciones para que se puedan llevar a cabo los distintos ejercicios. Allí se pueden publicar herramientas o cualquier tipo de anuncio que el profesor considere importante resaltar. Es necesario también en esta misma etapa de alistamiento planear los encuentros sincrónicos. Ustedes ya conocen esta herramienta que estamos trabajando, que es Zoom, bastante útil para hacer encuentros y videoconferencias. Entonces, pues aquí se nos indica a nosotros cómo llevar a cabo esos encuentros y cómo configurarlos para que a nuestros estudiantes les quede claro desde el inicio del semestre cuántos encuentros se van a hacer, cuándo se van a hacer y se programen de acuerdo pues, a esos aspectos. Para el maestro virtual tener encuentros sincrónicos es importante porque es otra manera de reconocerse con sus estudiantes, de aclarar dudas. Este apartado de actualizar el perfil es relevante tanto para el maestro como para el estudiante.
Muchas veces hemos visto que los compañeros publican unas fotografías allí que a veces no corresponden a la formalidad. Y hay una manera pues, puntual de demostrarnos en la web. Como estamos en un escenario académico y formal, pues es necesario que nuestra fotografía diga lo que realmente somos, ¿cierto? No que hable de nuestros gustos, de nuestros intereses, de nuestras preferencias, ni nada por el estilo, pues, por ejemplo, sin gafas, sin gorro, ¿cierto? En lo posible con camisas o blusas en tono claro, bueno, en fin, ¿cierto? Es decir, que esa forma como nos mostramos en la virtualidad sea bastante agradable para la persona que visita nuestro perfil, que nos reconoce en la red. Bien, aquí, el asunto de conocer el curso. Siempre tenemos que mirar cómo es que está estructurado nuestro curso o cómo lo vamos a estructurar nosotros. Tiene que tener una linealidad, de ser sistemático, organizado, claro para nuestros estudiantes que puedan seguir una ruta con mucho sentido y atendiendo a unos objetivos pedagógicos, didácticos muy claros. Entonces, pues nosotros tenemos unos menús que le permiten a nuestros estudiantes saber dónde están, qué están desarrollando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aparecen estructurados? Pues por módulos. En efecto, nosotros tenemos 4 módulos con varias lecciones que aparecen de esta manera. Tenemos varios temas dentro de esas lecciones. Cuando ustedes los abren, se pueden dar cuenta cuáles son los temas de esas lecciones. Entonces, en esta etapa de alistamiento, revisamos la estructura de los cursos, de los temas y de las lecciones que vayan acordes a unos objetivos pues, previamente establecidos. Es necesario también, como les indicaba en un ejercicio pasado, que el maestro virtual conozca o domine ciertas herramientas. Dentro de esas herramientas está el manejo de etiquetas HTML para mejorar el aspecto del aula. El aula debe verse agradable, interesante, debe atender a los distintos ritmos de aprendizaje, tener elementos visuales, audiovisuales, textuales, ¿cierto? Que se adecuen a los intereses de nuestros estudiantes. Entonces aquí tenemos, a nosotros se nos dan una serie de etiquetas HTML para ir incorporando dentro de nuestro curso. Tal vez establezca un poco familiar. A ver. Hay unas recomendaciones que se le hacen a los estudiantes, hay unas herramientas que, como todos saben, el maestro virtual debe conocer, debe saber acerca de buscadores especializados, de herramientas antiplagio. Eso es muy importante para nosotros como maestros virtuales porque debemos conocer que un texto, o debemos saber y tener a la mano herramientas que nos permitan identificar si un texto es de un autor o no. Y cuando dudemos de eso, pues podemos apoyarnos en la tecnología para reconocerlo y reorientar esas prácticas que nos están llevando a cabo de acuerdo a unos principios pues, que ya se han socializado. Bien. Herramientas para hacer cómics y dibujos, libros y revistas digitales, mapas conceptuales, herramientas de presentaciones, en fin. Un maestro virtual debe conocer un amplio paquete de posibilidades para poder interactuar en estos espacios virtuales. ¿Qué debe saber también un maestro virtual? Pues elaborar un video tutorial. Es algo que nosotros acabamos de terminar de hacer, ¿cierto? En este caso, para nosotros se nos facilita un tutorial acerca de cómo interactuar a través de Zoom, que ustedes ya lo conocen. También, como les decía, pues las herramientas multimedia son trascendentales. Y este es un buen ejemplo de una herramienta multimedia, ¿cierto? Cómo ir mostrando un maestro configura y alista su curso virtual a través de un juego. Muy bien. Aquí hay un apartado donde nos permite a nosotros realizar las buenas prácticas del docente virtual. Nos hablan del perfil del docente virtual. Entonces, cuando se vinculen con alguna institución, pues también tendrá un perfil del docente muy claro, muy definido, que pues obedecería a unos criterios institucionales. Es necesario que, pues, como maestros nos apoyemos en distintos tipos de herramientas para hacer que nuestra labor sea
rápida, ágil, veraz. Para ello, las rúbricas de evaluación son muy importantes porque si el estudiante sabe qué le van a evaluar, al maestro le queda mucho más sencillo repasar esos puntos para hacer unas buenas retroalimentaciones, ¿cierto? Entonces, las rúbricas pues, son algo interesante. Hay rúbricas de coevaluación, hay rúbricas para ensayo, hay rúbricas para mapas conceptuales, para foros, bueno, ¿no? Hay de todo tipo que, pues, con el paso del tiempo hemos ido organizando en este banco. Esto que les estoy mostrando es de univirtual. Ustedes, si trabajan, por ejemplo, para el SENA, en la plataforma Blackboard, tendrán unas condiciones. Si trabajan para una universidad en el extranjero, tendrán otra. Bueno, en fin, ¿sí? Depende. Es necesario que nosotros le expliquemos a nuestros estudiantes que cada vez que van a referenciar una fuente de información externa a lo que se está dando en la asignatura o se tome un punto de vista de un autor, qué sé yo, siempre se cite de acuerdo a las normas APA. Creo que yo les he venido haciendo bastante énfasis en este aspecto, ¿cierto? Saber qué es una cita, por qué debemos citar, bueno, entre otros aspectos que son relevantes y que nosotros debemos ir puntualizando para que nuestros estudiantes pues, comprendan que se debe citar y referenciar las ideas de los autores que nosotros pues, tomemos. También dentro de nuestro curso virtual tenemos que pensar en los estilos de aprendizaje. Bueno, todos aprendemos de la misma manera, por eso nuestras actividades deben ser bastante variadas, ¿cierto? Que se refuerce un aspecto o que se dinamice otro, ¿cierto? Hay algunos que son más de lo audiovisual, pero hay otros pues, que son más textuales, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces deben implementar pues ese tipo de estrategias metodológicas que respondan a diversos estilos de aprendizaje. Bien. Básicamente esto así, de una manera rápida, es lo que sería un aprestamiento en la virtualidad, ¿sí? O lo que nosotros debemos hacer. Voy a activar el micrófono, nos quedan 7 minuticos de esta grabación, por si hay preguntas, háganme todas las que sean necesarias, si no retomamos nuestra videoconferencia para que les quede claro, porque ustedes van a realizar este tipo de labores en un ejercicio que ven. Acepto las preguntas. Ya pueden activar sus micrófonos y preguntar. Supongo que hay mucho que saber. ¿Hay alguna pregunta? Angie, César. Profe, pues no, pues me quedó más claro porque la verdad es que hay cosas que uno a veces no, pues no las comprende o no las tiene en cuenta. Entonces son cosas que nos van a servir si en algún momento llegamos a ser un docente virtual para tenerlas ahí muy en cuenta. Sí, así es. Esta etapa del alistamiento del curso es muy importante y es lo que ustedes van a hacer después de esta actividad que estamos haciendo esta semana, que tiene que ver con los retos de la moderación. Luego ustedes van a crear un curso virtual, lo van a montar en la plataforma de Moodle Cloud. Entonces van a tener que recrear lo que pues, estamos diciendo en esta conferencia. Por eso es importante que nos retroalimentemos. Muy bien, Lisette, César, ¿alguna pregunta? No, profe, pues todo está muy claro, como decía la compañera. Yo creo que pues, durante todo este curso hemos visto como muchas herramientas que considero que son bien importantes. Si en algún momento nosotros tenemos que hacer la creación de algún curso virtual y más que nosotros estamos trabajando en la parte de educación y pues, cada día más se vincula la parte tecnológica con lo educativo, entonces pues esas herramientas la verdad que sí aportan bastante. Perfecto, sí, así es. Son relevantes además para situaciones de crisis como esta, mire lo funcionales que resultan. Sí, Bien. total. Lizeth, ¿algo que aportar? Pues que sí, me parecen interesantes y además, por ejemplo, digamos, hay cosas que uno
de pronto al momento de hacer el curso no vea como esenciales, pero desde la perspectiva del estudiante puede que sí. Por ejemplo, puede que uno tenga como un cronograma, pero si uno no se lo da a conocer a ellos, pues uno como estudiante se perdería en cierta medida y no hallaría como también el hilamiento entre las temáticas. Entonces, ahí es donde se ve lo fundamental de eso. Sí, bueno, ustedes van a tener la oportunidad entonces de hacer esto que les acabo de mencionar, pues de una manera muy rápida, no es lo mismo decirlo que hacerlo, se gasta un buen rato. Les sugiero que para esas actividades que prontamente estaremos desarrollando, se tomen todo el tiempo para que puedan hacer un ejercicio destacable y puedan aprender mucho de ahí. Si apropian esos conocimientos, seguro van a haber culminado una etapa trascendente de su formación en la virtualidad y creo que estarían ya listos para ser maestros virtuales. Pues hasta ahora quiero destacar el trabajo que he podido ver a lo largo del semestre, creo que han sido unos estudiantes muy comprometidos. Eso es muy gratificante para mí. Si hay algo más que agregar, o si no, pues muchas gracias. No. Listo. Bueno, entonces a trabajar en los retos de la moderación. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Que les vaya bien. Hasta